Alohomora. Lumos. Wingardium Leviosa. Ginny Coreana. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Me llamo Ginny y soy coreana. Hoy estoy en el café de Harry Potter en Seúl, Corea. La razón por la que estoy aquí es para estudiar español, leyendo el libro de Harry Potter en español. Estoy intentando varias formas de mejorar mi español. Miro YouTube, veo Netflix, escucho música latina y también leo libros de Harry Potter en español con un grupo de amigos. ¿Por qué elegí a Harry Potter para estudiar español? Soy una super fan de Harry Potter y he leído toda la serie más de 10 veces. Por eso pensé que sería genial estudiar español con mi libro favorito. Comencé a leer este libro en español el año pasado, pero al principio tenía mucho miedo de leer en español. Pensé que mi español no era lo suficientemente bueno para entender un libro en español. Pero cuando leí el libro, lo entendí mejor de lo que pensaba. Debido a que ya conocía muy bien la historia de Harry Potter, incluso si había como 20 vocabularios que no conocía en una página, entendí lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, esta oración. El señor Dursley era el director de una empresa llamada Grunnings que fabricaba taladros. No conocía la palabra taladro, pero ya sabía que el señor Dursley trabaja en una compañía de drills, así que pude asumir qué taladro significa. Así que estoy disfrutando mucho esta forma de estudiar. Presentaré este café antes de que vengan mis amigos. Primero, todo el edificio está construido en el concepto de Harry Potter. El nombre de la cafetería es King's Cross 9, 4 y 3. Porque en Harry Potter, Harry toma un tren en andén 9 y 3/4 de estación King's Cross para ir al colegio Hogwarts de magia. Cada piso tiene un tema. Vamos a entrar. En el primer piso venden bebidas y postres. Las bebidas en la botella parecen una poción mágica. Este pastel era de la película real. Muy bonita, pero demasiado cara. Pedí una cerveza de mantequilla, la bebida de los magos. El café está decorado con accesorios de Harry Potter todo el lugar. Por ejemplo, este ajedrez mágico y una tienda de varitas mágicas. ¿Te gustaría ver mis habilidades mágicas? Wingardium Leviosa. Oh, este es un espejo de deseos. Puedo ver mis deseos en el espejo. Venden una lechuza. En las escaleras hay retratos de magos. ¿A qué casa me asignará el sombrero seleccionador? Es Gryffindor. ¡Yay! Soy estudiante en la casa de Gryffindor, mismo de Harry. ¡Tan feliz! También voy a jugar Quidditch, el deporte de los magos. Este piso es el gran salón de banquetes. Aquí es donde los estudiantes siempre comen comida deliciosa en las películas. Mis amigos están llegando uno por uno. Hola, hola. ¿Puedes presentarte, por favor?
Hola, me llamo Luis, soy coreano, Corea del Sur, que estoy aquí para estudiar el libro de Harry Potter. Con razón, el motivo, yo participé en este grupo, que originalmente me invitaron para estudiar más sobre Harry Potter, aunque yo no soy fan de Harry Potter, pero que ellos me invitaron, o sea, me empujaron, ¿no? Para estudiar juntos es mejor, para practicar. También yo viví muchos años en México, ya estoy olvidando muchos vocabularios, la manera de hablar en español. Con razón yo decidí para estudiar. Entonces al final yo estoy aquí, me gustó mucho y practicando. Hola. 안녕하세요. Me llamo Jin. mucho gusto. 저는 지금 여기 해리포터 모임 나온 지 지금 1년 정도 됐고요. 스페인어 잘하잖아. 스페인어. Hace 2 años que estudio español, pero como mi español está oxidado, necesito mantener mi nivel de español. Así que me he apuntado en este grupo para leer Harry Potter. Ya está. Nuestro líder ha llegado. Ella es la que hizo este grupo de Harry Potter. Me llamo Linda, hola, y soy la líder de este grupito. Somos acá 5 personas, porque somos big fans de Harry Potter. ¿Por qué empezaste este grupo de estudio? Soy big fan de Harry Potter y yo pensé que sería mejor estudiar español con algo que me gusta mucho. Y también yo sabía que Chini también es muy big fan de Harry Potter, por eso hicimos este. Perdón, una cosa más. Soy reggaetonera coreana. Pueden encontrarme por Instagram. Cuando ponen reggaetonera coreana, 너무 잘 나오네요. pueden encontrarme. 누나 거 진짜 잘 나오네. 역시. Al comienzo del estudio, tomamos una prueba de vocabulario. Primero, yo hago las preguntas a Jin. 애칭 4개. 지금 4개였어? Cielo, cariño, amor, domingo. 도밍고는 왜 나왔지? 미 도밍고. Ahora, Jin le hace las preguntas a Luna. 그리고 늑대 인간. 로보. 그거 늑대예요. 그 앞에 하나 붙이면 돼. Ahora es mi turno de tomar la prueba. 40페이지부터. 이거 유진이가 좋아하는 단어 개구리. 라나. 두꺼비는 사포, 송이 레츠사. Ya memoricé casi todo el vocabulario para animales mágicos, porque soy un big fan de Harry. Y ahora vamos a turnarnos y leer un parágrafo cada uno. Cuando no entendemos algunas partes, dejamos de leer y discutir. Tenemos papeles diferentes en este grupo. Primero, Jin es nuestro profesor de gramática. Él conoce muy bien la gramática y el vocabulario. Y Luis aquí vivió en México durante 7 años. Entonces, él siempre nos explica las partes que no entendemos. Y Linda y yo somos big fans de Harry Potter, así que somos expertos del mundo mágico. A veces hay partes que no puedes entender incluso si sabes muy bien español, a menos que tengas conocimiento del mundo mágico. Es importante las papeles de los buscadores como Harry, porque solamente cuando
se lanza la snitch, se final Para terminar. parte, sí. Después de Ahora, tomar. puede continuar como una semana, un mes, hasta que un buscador busca la snitch. No sabía eso. Ok, ¿quién sigue? Cada vez que nos encontramos, estudiamos alrededor de 2 horas. Creo que este método divertido de estudiar es muy bueno para mantener nuestro interés en el español. Pero lleva mucho tiempo. Cuando comenzamos a leer, pasaron más de 6 meses hasta que Ari finalmente ingresó a la escuela de magia. Antes de terminar, decidimos los vocabularios para memorizar hasta la próxima reunión. Normalmente hay unas 20 palabras. 동사 원형이 뭐죠? 땀볼레알. 정기 땀볼레알 표시. 하나베랑 약간 싸울 때 혹시 나네 두개골 떼버 이런 말 그건 한국말로 뭐지 안 쓰는데. 그냥 쓰고 싶으면 네 두개골 박살내져 있어? 없어. 롬베를라 까베사는 쓰지 않아요? 얼마나 다른 사람 엄청 많이 쓰지. 아브리른가? 아니야 롬페를 훨씬. 롬베르죠? 헷갈렸어요. 왜냐면 깔라베라스는 왜 안 쓰냐면요. 이건 좀 의학적인 얘기야. 아브릴을 더 열심히 해야 약간 수술적인 얘기. 아브릴도 마찬가지야. 덤블레랑 그 다음에 아브릴하자. 왜냐면 롬페를 이게 생활단인데 쓰셔서 뭐래? ¡Cerdo! 맛있겠는데? 계란찜 되게 오래. ¡Amo la carne! 먹어겠지? ¿Ustedes piensan que leer Harry Potter les ayuda a mejorar su español? Para los principiantes no. No recomendable. Yo soy contra de él, o sea, yo estoy de acuerdo para venir para participar, o sea, aunque no sabe que no puede pronunciar, pero si vienen, que automáticamente, involuntariamente puede practicar, puede memorizar y puede estudiar junto. Entonces en el principio sería muy difícil, pero al final puede practicar y pronunciar. Por eso estoy de acuerdo, estoy contra de él. ¡Qué bien! ¿Y cambiaste tu pensamiento? No cambió mi idea. Pero tú a ti. Sí, me ayuda mucho porque soy avanzado, por eso necesito saber mucho más vocabulario y hay muchas palabras útiles hay muchas expresiones útiles en el libro, así que me gusta mucho. Ok, gracias chicos. ¡Qué día tan productivo! 내가 볼 때는 컴퓨터가 있잖아. Harry Potter y carne. Fue un día perfecto. 네가 막잘안 맞다. 이게 좀 아닌 것 같다. Hoy compartí con ustedes cómo estudio español con mis amigos y les presenté sobre el café de Harry Potter. ¿Les gusta Harry Potter? Si ustedes no lo han leído, les recomiendo que lo lean. Es un libro muy bueno. Creo que es tan maravilloso que a muchas personas de todo el mundo les gustan algunos contenidos poderosos como Harry Potter, a pesar de que todos usan idiomas diferentes. También desearía poder crear contenido que sea amado por tanta gente. Así que continuaré subiendo y mejorando mis vídeos en el futuro. Así que espero que estén atentos. Si gustaron mi video, por favor hagan clic en el botón de suscribirse y dame un like. Y también pueden visitar a mi cuenta de Instagram. Ok todos, entonces nos vemos en mi próximo video. Chao.